Hola, muy buenos días, queridos estudiantes de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Me complace mucho que me hayan realizado esta invitación. Agradezco a sus autoridades, así como a las autoridades de la Escuela Normal de Especialización por haberme, pues, permitido generar estos vínculos con ustedes que son tan importantes para la formación inicial de los docentes. Les agradezco mucho estar aquí, les agradezco mucho el interés y también agradezco mucho al equipo de docentes que viene fortaleciendo sus cursos. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, y esta justamente es nuestra segunda sesión. Bueno, estamos fortaleciendo el curso Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación y pues en lo que tiene que ver con los conocimientos o el área de conocimientos que yo manejo, que yo intervengo, tiene que ver principalmente con la discapacidad auditiva. Me presento mucho gusto, soy la maestra Beatriz Gutiérrez Campos. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con la detección temprana de las dificultades comunicativas en la discapacidad auditiva y cómo ustedes como profesoras pues pueden realizar su intervención. Bien, vamos a partir, si ustedes recuerdan, la sesión pasada estuvimos abordando generalidades de la discapacidad auditiva y el momento en el que nosotros podemos identificar la discapacidad auditiva y lo que lo condiciona, es decir, en lo que resulta esta discapacidad auditiva o por qué resulta esta discapacidad auditiva. Vamos a retomar un poquito de esta última diapositiva que estuvimos trabajando en esa sesión, pero vamos a ir haciendo otras especificaciones. Justamente vamos a abonar hacia la prevención. ¿Por qué? Porque muchas de estas pérdidas auditivas no son de nacimiento. Ya habíamos observado que algunas podrían ser congénitas y otras no, podrían ser adquiridas a partir de algún medicamento, de alguna situación, de algún golpe, de alguna fractura, etcétera. Ya habíamos visto estos momentos en los que se podía adquirir la discapacidad. Entonces, ahora vamos a ver justo, bueno, dentro de esta prevención, qué tanto yo en mi aula puedo empezar a identificar que hay alumnos, que hay estudiantes pequeños que, bueno, por su forma de comunicarse incluso podía ser limitada o que puede ser incluso que ellos no sepan cómo externar cómo se sienten cuando están enfermos o cuando están percibiendo algo diferente en su cuerpo. Entonces, es importante que nosotros estemos constantemente en observación y por eso es que podemos prevenir y también podemos detectar con anticipación o detectar cuando ya se están dando estos síntomas que nos pueden indicar una pérdida auditiva. Entonces, hablamos de frecuentes enfermedades respiratorias, hablamos de dolor de oído, que ustedes observen que los niños están tocando o están ladeando un poco su manita para tocar su oreja, están ladeando su cabecita, que se observe malestar, a veces pueden incluso estar llorando o demasiado irritables o irritables ante sonidos fuertes o no querer participar de actividades como cantos, rondas. Mucosidad excesivo de colores, ya habíamos hablado en la sesión pasada que podría ser blanco, o sea, lo normal tiene que ser cristalino, ¿no? Si ya es una mucosidad blanca, negra, porque a lo mejor absorbió mucha tierra, está en un ambiente de jardín, de pasto, de parque, pero ya tiene mucho tiempo, porque a veces no se suenan la nariz también los niños porque no saben sonárselas, entonces tienen ahí el moco ahí duro y negro. Puede ser verde cuando ya hay un proceso infeccioso o puede ser rojo, que eso significa la presencia de sangre, es decir, ya cuando suena la nariz, ya hay una irritación excesiva y entonces ya llega a sangrar los cornetes por dentro de la nariz. Vamos a identificar que también hay una respiración bucal, puede haber mareos o pérdida del equilibrio,
Lo mismo nosotros nos vamos a identificar cuando estemos en los juegos de rondas o cuando estemos en los juegos del patio, que ellos tienen que caminar sobre una línea o sobre a lo mejor una serie de bloques que ustedes les pongan de estas actividades psicomotoras que les ponen cuando veamos que los niños fácilmente pierden el equilibrio y no pueden seguir ese camino. Los objetos alojados en el oído, eso quedamos que se pueden prevenir y detectar. La comezón, que constantemente se estén tocando los oídos con dedos, lápices, etcétera, ¿no? Si la de a la cabeza para escuchar, en alguna ocasión una pequeñita contestando el teléfono, lo tomó y de repente decía, espérame porque de este lado no te escucho, ¿no? Y lo invierte de lado. Ahí sus padres se dan cuenta y dicen, a ver, ¿cómo es que dices que no escuchas? No, sí, no, no escucho. Y bueno, se les hace que pareciera normal, ¿no? A veces puede haber una disminución mínima o profunda en uno de los oídos, mientras el otro permanece en buenas condiciones o con una disminución muy leve. También tenemos los antecedentes de golpes en la cabeza, que puede ser que haya corrido, se haya resbalado, se haya golpeado, ahí hay que preguntar si perdió el conocimiento, si convulsionó. Los juegos con pirotecnia, esto es algo que es importante incluir porque en fiestas navideñas, en fiestas patrias aquí en México, los niños son muy dados, las familias son muy dadas a desde jugar con esos pequeños ratoncitos de luces, de colores, hasta los grandes cuetones como palomas y otros tipos de cohetes de pirotecnia. Entonces, ellos al estar jugando, al meterlos en latas, en botellas, etcétera, esa detonación excesiva, ya ven qué pasa que luego se quedan ahí, permanecen o se lo quedan en la mano, se lo quedan cerca del oído, y bueno, esa detonación excesiva es lo que pudiera romper la membrana timpánica y causar un daño irreversible en el oído, más aún y cuando ya tenemos un proceso infeccioso, pues esta parte de jugar con pirotecnia, los estallidos fuertes, los estallidos estrepitosos, lo que van a hacer es efectivamente pues un daño importante. También vamos a observar que son niños que no se comunican oralmente, no voltean cuando dicen su nombre, es decir, si son niños que están de espaldas o que estamos en el patio o que estamos en una actividad, a lo mejor que están en el cuaderno trabajando, cuando se les llama por su nombre, no voltean hasta que los tocamos. Puede ser que les estemos gritando, etcétera, solamente que nos vean de frente y que se den cuenta visualmente, es como atienden. Aquí hay que identificar si ellos están volteando cuando decimos su nombre. Suele ser muy gestual, suelen ser niños muy gestuales o que señalan las cosas que desean. Como son niños pequeños, de repente se vuelve una costumbre con las familias. Entonces, a veces no sabemos si es el niño que está muy consentido o es que de verdad ya empezaron a establecer sin quererlo, sin que fuera un acto intencional, sino porque se fue dando como una situación social de la familia que atendieran a esos señalamientos y se le proporcionaran las cosas. Entonces, si bien es cierto, el señalar forma parte de uno de los actos preverbales en los bebés, sí es importante que se transite de lo preverbal a lo verbal. Si este tránsito no sucede, si empezamos a ver que avanza el tiempo y no sucede estos cambios, entonces pues podríamos estar pensando en esa detección, empezar a identificar esa pérdida auditiva. También hablamos de que en algunos casos les cuesta trabajo relacionarse con niños y adultos. También esto va a tener que ver con la pérdida, porque pudiera ser una pérdida muy leve, en donde esa pérdida, aun y cuando es leve, le funciona para comunicarse, o podría ser una pérdida que definitivamente le esté causando un aislamiento de su entorno social. Son niños que generalmente no siguen indicaciones o parecen no comprenderlas. Y por lo tanto, puede ser que yo le diga que haga algo y él no lo hace y entonces hasta que lo llevo a hacerlo, hasta que le pongo un ejemplo, a veces también pueden ser niños que hacen berrinches frecuentemente o rabietas que llegan incluso a ser agresivos, porque pues como no logran dar a entender que pues quiero una leche con chocolate, ¿no? Pero es que eso quiero, pero lo estoy señalando, pero no me entienden, entonces me llego a frustrar y entonces la frustración constante tienden a ser pequeños agresivos.
en algunas ocasiones. También vamos a ver durante esta prevención y detección de la pérdida auditiva que pudiera ser, dependiendo de la pérdida, que confunda palabras que son similares. Por ejemplo, enamorado con admirado, ¿no? Admirar, enamorar, ¿no? Suenan muy similares, pero incluso escritas se parecen mucho, pero tienen significados muy diferentes. Se distrae fácilmente. O sea, por ejemplo, ya sea que haya algún ruido estrepitoso, muy estrepitoso, pues entonces ya voltea, ¿no? Si tiene auxiliares auditivos, bueno, va a ser un niño que se va a estar distrayendo constantemente por un estímulo fuerte que escuche o por ruido excesivo. Si no usa, si todavía estamos en esa etapa donde estamos detectándolo, pues evidentemente pues le va a llamar más la atención los aspectos visuales que lo que pues esté viendo en el salón de clases. Va a haber una dificultad para comprender instrucciones, a lo mejor va a seguir estas órdenes por imitación, pero no porque realmente esté comprendiendo por qué lo está haciendo. Es probable que vea que todos sus compañeritos están haciendo actividad o están haciendo recorte, pega, algo, y o formándose o yéndose a lavar las manos y entonces él lo sigue, pero no porque sepa exactamente que a él le toca el turno. Por ejemplo, a veces decimos los nombres, ¿no? Eh, Pedro, Anita, Sofía y Jorge, váyanse a lavar las manos, ¿no? Entonces yo veo que están cerca de mí y se van a lavar las manos, pues me levanto y lo hago, pero no es porque haya escuchado el nombre, ¿no? Entonces ahí hay que identificar qué es lo que está pasando, si es una distracción casual o es una constante. También hablamos de un vocabulario reducido con respecto a su edad, que puede estar mirando fijamente los labios de la persona con la que se comunica, que se duerme en clase. Esto es muy frecuente porque tienen que estar poniendo atención como constantemente a diferentes estímulos. Llega a ser cansado y entonces de plano agarran y se empiezan a quedar así, dormidos, o se van hacia atrás y se quedan dormidos, y eso es generalmente de manera frecuente. Suele ser muy ruidoso al jugar. Son niños que juegan y pueden estar aventando cosas, golpeando constantemente, incluso con su cuerpo. Son ruidosos, mastican con la boca abierta haciendo ruidos, gritan, hacen pequeños grititos cuando se emocionan y es muy estridente, arrastran los pies. ¿Por qué? Porque como esta es una situación, recuerden que la parte de la adquisición de la marcha, toda esta parte sensoriomotora, tiene que ver justamente con mi equilibrio y el oído. ¿Se acuerdan que habíamos visto el video pasado? Habíamos visto la función del equilibrio. Entonces son niños que pues puede ser que tengan alguna situación con el equilibrio y que incluso la cadencia en la que caminan se arrastrando los pies y haciendo mucho ruido o dando chancletazos porque no se escuchan. Nosotros, por ejemplo, cuando entramos a un lugar con duela, a lo mejor en un auditorio en donde hay duela o en un lugar en donde se está llevando a cabo una plática o incluso en nuestro salón, llegamos y estamos haciendo ruido con los zapatos, se escucha el rechinido, se escucha el ruido, y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos autorregulamos, escuchamos y decimos, uy, todos me están quedando viendo porque estoy haciendo mucho ruido. Entonces, ¿qué hacemos? Caminamos de puntitas. Y al ir caminando de puntitas, ese ruido se aminora. Pero ¿qué es lo que pasa con una persona que tiene una pérdida auditiva? Que, ¿no? O sea, puede llegar, aventar sus cosas o ponerlas, se cae, no se da cuenta, se le caen los lápices, se le cae un cuaderno y él sigue haciendo sus cosas porque no escuchó que algo se cayó. Entonces, son situaciones en donde nosotros podemos detectar que nuestro pequeño está teniendo una pérdida auditiva. Ahora, vamos a identificar algo importante, que es el momento en el que se da la pérdida auditiva, pero ahora respecto a la adquisición del lenguaje. Si se dan cuenta, hay muchos tiempos que manejar en esta parte del diagnóstico. Y en este caso de la adquisición del lenguaje tiene que ver con estos conceptos. Están señalados primero prelocutivo y prelingüístico, que tienen el mismo significado. Es decir, ambos se refieren a que el momento de la pérdida auditiva o de la disminución auditiva tiene que ver antes del desarrollo de la comunicación oral, antes de que se desarrollara el lenguaje, antes de que el bebé dijera sus primeras palabras. Es decir, puede ser una pérdida congénita, hereditaria desde el nacimiento, o una pérdida que damos por algún medicamento tóxico o algún golpe
golpe, a lo mejor ya quedamos a lo mejor en el canal del parto, se resbaló y se golpeó y eso le causó una lesión, ¿no? Bueno, jamás se escuchó, no hubo forma de que él desarrollara y estuviera interactuando con esta oralidad de nuestra forma de expresarnos de la mayoría. Y entonces, al no tener ese contacto, justo es lo que hace que sea una pérdida prelocutiva. Antes de que él desarrollara el habla, prelingüística, antes de que él adquiriera todas esas estructuras de la comunicación oral. Ahora, vamos a tener otro momento de pérdida que tiene que ver con postlocutivo o postlingüístico. Esto quiere decir después de haber adquirido el habla, después de haber adquirido todas estas normas, estructuras del lenguaje o la gran mayoría. Por ejemplo, no es lo mismo un niño o niña que tiene una pérdida justamente en esta parte de previo al desarrollo. ¿Por qué? Porque toda esta parte de desarrollo que nosotros tenemos con los bebés, pues se la va a perder, o sea, todo el tiempo es ausencia de. Sin embargo, si es poslocutivo o poslingüístico, puede ser a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años, a los 8 años, a los 10 años, a los 23 años, a los 80 años, ¿sí? O sea, todo ese tipo ya después de que yo adquirí la forma de comunicarse, de comunicarme esos formatos, esas primeras reglas, pues entonces hablamos de postlingüístico o poslocutivo. ¿Qué sería mejor, básicamente, para una pérdida auditiva? Pues lo ideal fuera que se perdiera después de adquirir el habla. ¿Por qué? Porque ya tengo toda una estructura, porque ya tengo conocimientos, vocabularios, todo lo que sucede en mi entorno. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un bebé, o sea, no hay un libro escrito así determinado que nos den a los papás y a los familiares en donde diga que a un bebé pues hay que hablarle. O sea, en ningún lado libro sagrado dice que todos debemos de hablarle a un bebé recién nacido. O sea, no lo dice así. Pero nosotros estamos habituados a hablarle a un bebé, o sea, desde que le estamos hablando en la pancita, ya, ay, bebé, te queremos, te esperamos, soy tu papá, soy tu mamá, ¿no? Sabemos que a lo mejor, pues, no hay conciencia auditiva en ese momento, pero nosotros tenemos ese contacto y esa cercanía con nuestro bebé desde el tacto y desde que nosotros empezamos a hablarle aún y cuando esté dentro del vientre. Cuando el bebé nace, pues es lo mismo. Hola bebé, yo soy tu mamá, yo soy tu papá. Y entonces lo acariciamos, lo jugamos, lo mimamos, lo besamos, le hacemos ruiditos. Y conforme el bebé va creciendo, nosotros seguimos haciéndole ruidos, lo seguimos estimulando y el bebé empieza a corresponder poco a poco, pues primero en la etapa del llanto y paulatinamente va empezando a hacer ruiditos conforme va creciendo hasta pues ya empezar a decir sus primeras palabras. Todo esto es parte del desarrollo que tiene que ver con lo prelingüístico, antes de que el niño adquiera todo este bagaje. Eso es un repertorio interno que él va generando. El que nosotros le contemos cuentos, el que ustedes, maestras de preescolar, les canten tantas canciones, hagan tantas rondas, hagan tantos juegos interactivos con palabras, cambiando los sonidos, etcétera, las clases de cantos y juegos, los instrumentos musicales, todo esto va ayudando al niño a darle elementos importantes para que él pueda construir una base sólida de comunicación. ¿Qué es lo que pasa cuando él no percibe auditivamente y él le están llegando estos estímulos, pero no los está percibiendo auditivamente? Entonces, pues sí, suena algo en algún lugar, pero a él no le significa nada. Lo que él observa, pues, son los gestos, son las caras de la mamá que lo cuida, que lo besa, que lo mima, del papá, de la abuelita, de la mamá si se enojó porque tiró la papilla y entonces tiene una expresión enojada. Eso es lo que percibe el niño. El niño que tiene una pérdida auditiva, eso es lo que va a percibir. Y justamente me estoy acordando de un elemento importante que ustedes tienen en su programa que se refiere a disfunción. ¿Se acuerdan que hablábamos antes también de los términos? Como tal, ya no es tan correcto y ya está más en desuso ese término. O sea, sí se implementa en función de lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Un mal funcionamiento o una alterada función
de la audición, pero no es el término más correcto. Por eso, pues sí podemos referirnos a pérdida auditiva, cuando nos referimos de la pérdida en particular. Quería hacer esta acotación, no quería que se me olvidara. Ahora, justamente en el momento de la detección de la pérdida auditiva, es importante que pues ojalá se detectara de inmediato, pero no siempre se detecta de inmediato. Entonces, generalmente es hacia los 3 años de edad en donde se detecta. ¿Por qué? Pues justamente porque es la edad en la que entran los pequeños al preescolar, que entran con ustedes, maestras, y entonces se empiezan a dar cuenta. Al principio a lo mejor se nos hace que es un niño con poca socialización, con poca estimulación, un niño o una niña que está muy consentido, muy mimado, que a lo mejor no tiene la suficiente atención o que tiene excesiva atención y por eso no desarrolla esta parte de su comunicación oral. Y cuando nos llega al jardín de niños es cuando nos percatamos generalmente de mamá, algo está pasando con su pequeño porque no está interactuando con todos nosotros. Y generalmente lo llevan a la consulta porque no habla, más no porque no escucha. Es bien importante que entonces nosotros empezamos a identificar, pues, qué es justo lo que pasa con estos pequeños. Entonces, de preferencia, ojalá fuera de inmediato, ¿no? Porque acuérdense que puede ser que a partir de algún medicamento y el niño oía y de repente dejó de escuchar y los papás no se percataron, ¿no? O la familia no se percató. Entonces, lo ideal es que fuera antes de los 3 años de edad. ¿Por qué? Porque justamente los autores nos explican que a los 3 años de edad, pues ya hablamos de la edad crítica para la adquisición del lenguaje. ¿Qué significa esto? Que pues el pequeño pues ya tuvo una serie de estímulos, todos los que les explicaba hace un momento respecto a cómo nos dirigimos con los niños y la forma en la que nosotros los estimulamos. Entonces, toda esta parte auditiva se está perdiendo. Por eso se llama el tiempo crítico para la adquisición. Bueno, entonces ya empecé a identificar que mi niño está presentando estas situaciones, que el pequeñito que está en mi aula está presentando estas situaciones, y entonces, ¿qué hago? Bueno, hay instituciones especializadas que atienden a las infancias con alteraciones del lenguaje en la discapacidad auditiva. Y estas, pues son algunas de las siguientes, sobre todo hablamos del sector salud oficial, ¿no? Porque sabemos que a nivel particular, pues hay un montón de instituciones pero estas son las principales, sobre todo estas primeras, lo que es el IMSS y el ISSSTE, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, son instituciones que tienen, si ustedes van a su consulta familiar, bueno, le dicen a los papitos que por favor remitan al pequeño eh, a su consulta habitual, ¿no? Y entonces ahí le hacen las primeras pruebas. El médico familiar le hace las primeras pruebas, algunas pruebas son con diapasones, algunas pruebas son de reflejo, para ser el primer filtro en donde identifican que efectivamente el niño no esté escuchando. También les hacen una entrevista, una historia familiar y ya ustedes les responden y de ahí les hacen un oficio de canalización o derivación a alguna de las clínicas de especialidades. En el sector salud hay una clínica, bueno, hay una área que se llama audiología y foniatría. Generalmente ellos van a hacer los pases. Lo mismo Hospital General de México es quien va a hacer los pases. En el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación, este de aquí, también generalmente una vez que ustedes ya traen el pase de su clínica o un antecedente, generalmente ya ustedes, bueno, los papás pueden ir a sacar su ficha y en el Instituto Nacional de Rehabilitación los canalizan al Instituto Nacional de Comunicación Humana. O también tenemos el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde, bueno, cuando ya es una frecuencia, como hablábamos hace un momento, ya hablamos a lo mejor de otitis, etcétera, y a lo mejor es ahí donde de manera directa, pues les hacen el pase para que hagan su evaluación. Ahora, otro tipo de instituciones en donde, bueno, ya posterior a que tengo mi diagnóstico, que generalmente estas se hacen a partir de, bueno, vamos a detenernos un poquito, hablamos del tamiz auditivo neonatal. Ustedes saben que a los bebés de recién nacidos se les hace un tamiz, que es una prueba en el talón donde les hacen una punción
y con esa gotita de sangre hacen diversos estudios y entonces ahí se percatan de alguna situación en particular de los pequeños. Pero en el caso de la audición también se realiza un estudio llamado tamiz auditivo, solo que desafortunadamente, aunque por ley ya existe o ya se dice que se le debe de aplicar a todos los recién nacidos, a veces pues las máquinas no están en funcionamiento, no sirven, se la llevaron a componer lo que sea, y entonces desafortunadamente esos filtros pues no se realizan. Cuando se realizan específicamente y sobre todo cuando yo pues ya tengo una familia, ¿no? Mi familia es de personas con esta pérdida auditiva y entonces mi hijo es probable que tenga estas características, ¿no? Porque ella es de familia. Entonces, regularmente son a los pequeños a quienes les mandan hacer los estudios para descartar o corroborar que tienen esta situación de nacimiento. Entonces, bueno, son cosas que todavía no se ha avanzado mucho, pero de alguna forma están. La audiometría, los potenciales evocados, etcétera, son diferentes pruebas que se realizan una vez que el pequeño llegó al sector salud. Bueno, una vez que ellos ya cuentan con su diagnóstico, entonces pues no se queda nada más en que tengo un diagnóstico de una pérdida auditiva, sino que requieren un tratamiento regularmente que pudiera ser indicado el auxiliar auditivo y tiene ciertas características. Pero el auxiliar auditivo se tiene que enseñar a usar, la audición se tiene que enseñar a usar, lo mismo que el habla. Entonces están instituciones como el IMAL y eh, RAEL, que es Rehabilitación Auditiva y Enseñanza del Lenguaje, y estas son algunas de las instituciones que, bueno, sobre todo el IMAL, que hace muchísimos años atienden esta parte de la audiología en los pequeños. Bueno, también es importante considerar que incluso en el IMSS y en el ISSSTE, después de que ya se hizo todo ese proceso, también en estas instituciones hay un proceso en donde se les canaliza a terapia de lenguaje dentro del mismo IMSS, ISSSTE, Sector Salud, Hospital General, Instituto de Rehabilitación, INER, etcétera. Digamos que IMAR Israel, pues son instituciones particulares, ya no son pues, del sector salud de gobierno, ¿no? Y bueno, hay muchas más opciones, pero yo les muestro estas. Y bueno, aquí para este punto es importante volver a recuperar nuestro concepto de glosario de términos de discapacidad, en donde hablamos que la discapacidad auditiva es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos. Cuando la pérdida es de superficial a moderada, se necesita el uso de auxiliares auditivos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que puede adquirir la lengua oral a través de la retroalimentación de información que reciben por vía auditiva. Y este es el tipo de apoyos auditivos, pero es un apoyo tecnológico y aquí yo les traigo pues un panorama general, yo como especialista, para que ustedes identifiquen como docentes a qué se enfrentan los padres de familia, porque ellos tienen que pues ellos reciben al pequeño y ellos no saben qué significa la discapacidad, no saben por qué pasó, no saben a dónde lo tienen que llevar, mucho menos saben o tienen identificada el tipo de escuela o clínica o lo que sea, o sea, no saben nada, no tienen información, a menos de que, bueno, sean estos antecedentes, de estos antecedentes heredofamiliares, bueno, ahí sí ya tienen toda la información, pero generalmente una familia en la que todos son normoyentes, pues generalmente no van a tener esta información. Entonces, ustedes, profesores, profesoras, para que ustedes sepan esta información, pues bueno, los apoyos tecnológicos tienen que ver justamente, ahí lo dice la palabra, con la tecnología. Entonces, yo tengo un celular, ¿no? Y mi celular, pues va a depender, ¿no? Tengo un celular, tengo una tableta, tengo una laptop, pero cada uno tiene una tecnología, pues desde la más básica hasta una tecnología de punta. No es lo mismo el iPhone Pro 5000 última generación, ¿no? No es lo mismo una computadora Apple a una computadora armada, ¿no? O sea, sí es importante que ustedes consideren esta parte. Entonces, ¿cuáles son los costos que tienen que cubrir los padres generalmente de primer contacto? Bueno, pues la audiometría es como el examen de la vista, es un examen general,
La gran mayoría de las veces no tiene un costo porque te lo piden, ya después te hacen otro tipo de exámenes y valoraciones que a lo mejor ya te incluyen, ya te lo incluyen o te lo van a descontar de lo que es el auxiliar auditivo. Entonces, los costos tienen que incluir pues el mismo aparato, el mantenimiento, la calibración, porque digamos que con la computadora lo ajustan a los rangos audibles que le competen a cada persona, las pilas que hay que estar cambiando y que tienen un tiempo de duración, los moldes, que es esta parte cristalina que observan aquí, que es la que se inserta en la concha de la oreja. Esa hace un vacío para que el sonido fluya correctamente. Cuando los niños crecen, generalmente esta parte interna que se llama concha y crece junto con el niño, es decir, esta parte de aquí crece junto con el niño. Entonces, esta parte que es de silicona ya no embona aquí y al no embonar, pues empieza a producir un pitido, un zumbido similar a cuando nosotros acercamos un micrófono a una bocina, muy similar. Entonces, bueno, eso se necesita cambiar la misma parte de la curveta, que es lo que se le llama la manguerita que está aquí. Este sería el auxiliar auditivo, bueno, este o este. Ajá. Y su curveta sería esta y esta sería su molde. Entonces esta manguerita llega con el tiempo a dañarse como las mangueras de plástico de nuestra casa con las que regamos agua, etcétera. Ven que como que se hace cristalino y como que se cuartea. Bueno, es muy similar y entonces hay que hacer el cambio. Bueno, entonces esa curveta y sales deshumidificadoras, que es un frasco con algunas bolitas, como estas, muy parecidas a estas bolsitas que tenemos cuando compramos algún artículo nuevo, zapatos, cinturones, bolsas, etcétera, que vienen unas bolsitas que tienen unas perlitas. Bueno, esos son deshumidificadores. Entonces hay unas sales específicas para guardar el auxiliar auditivo ya en la noche cuando el niño va a descansar porque en el día pues ya se llenó de la humedad del ambiente, del sudor del niño, porque corrió, de que estuvo briseando, etcétera, y entonces hace que mantenga en buen estado el auxiliar auditivo. Bueno, entonces el costo de los auxiliares auditivos en promedio están en unos 25,000 a 35,000 pesos mexicanos cada uno, y esto va a depender de la tecnología y de el momento en el que esté el dólar. El implante coclear, que es la cirugía que habíamos hablado anteriormente, donde se inserta aquí la antena y el electrodo, pues ese está entre 600,000 a 800,000 pesos mexicanos, también cada uno dependiendo del dólar. Y las terapias oscilan entre los 600 pesos a 1,500 pesos la hora y se recomiendan al menos 2 horas por semana. Entonces, sí, como se dan cuenta, pues estos costos son muy amplios. Incluso puede ser que haya alguna campaña en donde se les regale los auxiliares auditivos a los pequeños, a veces de fundaciones, de asociaciones o de salud auditiva por parte del gobierno, etcétera, pero hay que saber esta parte, ¿no? O sea, es como voy a regalar computadoras armadas, ¿no? O voy a regalar computadoras de última generación Pro 5,000 más, ¿no? Y esto quiere decir que, por ejemplo, si va a ser un programa social, pues yo necesito que lo que yo voy a regalar en auxiliares auditivos pues a lo mejor beneficia al mayor número de personas y entonces pudiera ser que vaya en detrimento de la calidad auditiva. Entonces es bien importante entender que no toda la persona o niño que utilice un auxiliar auditivo pues va a tener el mejor auxiliar o el más último o de última generación o el mejor. Incluso estos auxiliares que venden en la televisión no son auxiliares en sí, pues que sean que aporten tanta ganancia auditiva. Es como cuando voy a los lentes en el centro o ahí en el súper y digo, voy a ver cuál es como más o menos veo y esos me quedo. Ajá. Hagan de cuenta que un auxiliar que compra uno en la televisión es como ese tipo de productos. Ahora, hay apoyos tecnológicos adicionales
y costos adicionales. Por ejemplo, tanto para la terapia como para la maestra, a veces, bueno, esta es una imagen ilustrativa, no, y también depende de las marcas y demás, no siempre va a ser la misma, pero hagan de cuenta que es el auxiliar auditivo cuenta con un adaptador que se conecta al auxiliar y tiene una especie de procesador que se cuelga a la maestra, así como yo tengo cargado mi gafete. Entonces, digamos que es un micrófono en donde yo hablo y la señal entra limpia y pura, la señal nada más de mi voz para que el niño ponga más atención y elimine los ruidos ambientales. Pero esto tiene costos adicionales que van tan solo la pura antena desde unos 60,000 pesos y ya lo que tiene que ver con los procesadores para la voz, aproximadamente unos 80,000 pesos y estas otras para el campo libre, pues otros 80,000. Entonces, si vamos sumando uno tras otro costo, de verdad es que se vuelve insostenible para las familias, y por eso es que no muchos acceden a este tipo de tecnología, aun y cuando les sean, este, ¿cómo se dice? Les sean donados. Y bueno, este otro tipo de apoyos adicionales, pues generalmente no hay donación para ellos. Más, sí se llegan a donar auxiliares auditivos, pero es muy raro que, o sea, no, definitivamente esta parte no hay forma de que sea donado. Entonces, ¿qué pasa con la detección de la pérdida auditiva? Esta es una tabla optométrica de Snellen que nosotros estamos habituados a que esos exámenes, ¿no? De la vista, pues uno ve muy bien las letras más grandes, pero conforme va haciendo la disminución de las letras, uno ya no puede percibir de manera correcta. Digamos que esta es una audición normal. Este sería el ejemplo. Estamos haciendo una analogía, porque no perdemos la vista igual que perdemos el oído. Entonces, esta es una imagen de analogía. Vamos a la siguiente imagen, en donde, bueno, aquí nos especifica la pérdida de la visión, ¿no? Entre más chiquito menos vemos. Pero en el caso de la pérdida auditiva, no es que veamos chiquito o grande, sino que hay sonidos en específico que yo ya no voy a detectar, yo ya no voy a registrar. Aun y cuando tengo un auxiliar auditivo, esos sonidos se oyen disminuidos, se perciben disminuidos. Por eso es que las pérdidas auditivas y visuales no es igual. Si yo voy a la óptica, me hacen mi examen, etcétera. Yo me pongo mis lentes nuevos, parpadeo un momento y hasta nos dicen, ¿sabe qué? Camine unos pasos, observe si ve los letreros, si ve el camión, te dan una tabla para leer y haces unas pruebas. Haces unos parpadeos y en menos de 10 minutos nosotros ya logramos observar y podemos utilizar perfectamente nuestros lentes. ¿Qué pasa con el auxiliar auditivo? Es muy diferente. El auxiliar auditivo, y voy a volver a traer este esquema, ¿se acuerdan que hablábamos de que, por un lado, hay la percepción auditiva? Esta percepción auditiva tiene que ver con la forma en la que pues yo voy a captar el sonido, ¿no? Entonces, digamos que el auxiliar auditivo ya, este proceso que pudo haber estado dañado aquí, este proceso ya, o sea, ya lo está transmitiendo, ya lo está percibiendo, ya lo está captando. Perdón la palabra. Ahora sí, el proceso verdaderamente dónde se da aquí. El procesamiento se da en el nervio auditivo, es decir, yo escucho una campana y a esa campana yo la doto de significados. Entonces, esta campana puede ser que si yo la escucho, dependiendo del contexto, agarro mis bolsas de la basura y salgo a la calle, o si estoy en la iglesia, pues guardo una posición de respeto en donde me hinco, etcétera, ¿no? O puede ser la campana de la independencia en el Zócalo, y entonces yo lo escucho y entonces hay júbilo y gritos y gozo y viva México y todo lo demás. Vean cómo es la misma campana, es el mismo estímulo para mi cerebro, pero mi nervio auditivo lo procesa de manera diferente y hace que mi cuerpo y mi pensamiento reaccione de manera diferente, ¿no? Yo puedo pensar en separar la orgánica de la inorgánica, de lo que voy a para reciclar, de que no quiero que se me vaya, de que se me acumuló mucho, de que no tengo nada, etcétera, ¿no? O puedo yo estar festejando o puedo yo estar pensando en un momento solemne de oración. Vean qué tantos significados nos trajo, pero esto ¿quién lo hace? El nervio auditivo. Es el proceso, lo que hace mi cerebro aquí para dotar de significado a algún ruido. Por eso es algún ruido, algún sonido. Por eso es tan importante esta parte. Yo puedo tener mi auxiliar
yo puedo tener esto de última tecnología, puedo tener carísimo, o sea, puedo utilizar todo esto, pero si yo no tomo la terapia, si yo no voy con el especialista para que me enseñe a utilizar mi iPhone Pro 5000 Apple última generación, o sea, no va a funcionar, no es pertinente. Por eso es bien importante que yo, que el pequeño haga este seguimiento con su- el uso, ¿no? Que le puede dar a esta tecnología, porque de lo contrario, pues aquí se va a quedar truncado. Yo puedo decir, abre la puerta. Entonces, si el niño me repite, abre la puerta, pues no se completa la función significativa en la que yo le decía al niño, pues quiero que abras la puerta, o sea, en tanto el niño no vaya, se levante, camine y abra la puerta, entonces la función comunicativa del lenguaje no se da. Y por eso es tan importante, pues, lo que nosotros tenemos que ir trabajando paulatinamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay que considerar en mi práctica docente las características de las aulas. Las aulas suelen ser mixtas. Es decir, pueden ser muy, por ejemplo, aunque sea una escuela de educación especial, hay salones en donde hay niños con todas las condiciones, ¿no? Si es una primaria regular o un preescolar regular, igualmente hay niños, hay gran cantidad, son muy numerosas, hay gran cantidad de niños, aun y cuando tengan alguna condición en específico, a lo mejor alguna hiperactividad que hace que todo el tiempo los niños estén golpeando algo, ¿no? O haciendo ruidos estridentes. Entonces, generalmente son aulas en donde hay un montón de gente. Nuestros preescolares, muchísima gente, muchísimos niños, muchísimos sonidos. Ruidosas en cuanto al mobiliario y la cantidad de alumnos. Está llena de distractores personales y ambientales, porque pues ya entraron a pedirme una pistola de silicón, ya entraron a pedirme un foam, y ya entraron a pedirme que cuál es el pase de lista del día de hoy, ya entraron a informarme sobre el periódico mural, o sea, hay constantes distractores en el aula. Ya entró la señora para dar las lechitas en el desayuno, ¿no? A veces, generalmente las aulas de preescolar no, pero a veces sí llegamos a tener aulas poco estimulantes porque pudiera haber una ausencia o un exceso de materiales visuales que no comunican. A veces entramos a salones en donde tienen el letrero de, no sé, de 15 de septiembre y pues ya estamos nosotros ya festejando la Navidad y hay un lapso muy grande en donde ese letrero dejó de comunicar y empezó a hacer una contaminación visual, o espacios en donde está arrumbado material, maquetas, libros, cosas en desuso, o bibliotecas escolares que no se utilizan, o sea, todo ese tipo de ambientes cargados son poco estimulantes. Y también tenemos aulas en las que se ignora, se prioriza una de las dos lenguas, en el caso de que sean niños usuarios de la lengua de señas, generalmente son aulas en donde se prioriza pues la lengua oral que la lengua de señas y bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Ahora, si ustedes recuerdan, vamos a regresarnos, bueno, esto tiene que ver esta parte del ruido, ¿por qué me afecta? ¿O qué tiene que ver, qué relación tiene que ver con esto? Pues porque ustedes acuérdense que hablábamos de estos procesadores. Yo puedo tener el procesador más caro, pero si no lo sé usar, no me sirve de nada. Ajá, si yo no tengo estos apoyos adicionales, pues me va a costar mucho más trabajo, ¿ok? Está esta ausencia de sonidos, ¿ven? O sea, en una frase, ¿cuántas letras de este tipo puede haber? Entonces es como si estuviera escuchando, o sea, esa parte intermitente y por lo tanto no hay un procesamiento hacia mi cerebro de lo que tiene que pasar. Entonces, si mi aula es constantemente ruidosa, con distractores, etcétera, y yo tengo puestos esos audífonos todo el tiempo, va a llegar un momento en donde sea un dolor de cabeza terrible. Es como, por eso está esta imagen de aquí con esta chica, en donde yo estoy recibiendo estímulos constantes auditivos, esos estímulos de todo tipo, ¿no? Voces, llanto, gritos, ¿no? Cuando uno no le sintoniza bien a la radio y escucha todos los sonidos ambientales o canciones o voces o gritos o comerciales
pero no llegas a escuchar lo que tú quieres hacer. Entonces, esta parte es bien delicada porque llega a haber un momento en donde los pequeños empiezan a rechazar los auxiliares auditivos porque es excesivo el ruido y es molesto para sus oídos. Y justamente, aun y cuando mis pequeños vayan a su terapia de lenguaje y yo ya los esté atendiendo en mi salón de clase, vamos a empezar a darnos cuenta de que el idioma español tiene algo que nosotros vamos a llamar, bueno, en general, ¿no? Existen las unidades mínimas sin significado. Entonces, ¿qué es una unidad mínima sin significado? Pues puede ser un fonema o una grafía aislada. Aquí hay una A, se llama A, suena A. Aquí hay una B, se llama B, suena M. Aquí hay una S, se llama S, suena S. G, R, P, L, L, O y suena O, ¿ok? Entonces, pero así en aislado, estas son unidades mínimas sin significado. ¿Cómo le pondría significado? Pues si esto dijera pelota y además me dan la pelota y entonces yo tengo el portador de texto y ese portador de texto junto con mi pelota, pues, y si yo juego con ella y tengo una experiencia contextual, me da un indicador de algo. Pero así es una unidad mínima sin significado. Entonces, en el español tenemos muchas unidades mínimas sin significado. Por ejemplo, los nexos, las conjunciones, las preposiciones y los artículos. ¿Qué significa por lo tanto? O sea, ¿qué tangible, qué cosa tangible significa por lo tanto? El hecho de que, además, ante, bajo, cabe, de, desde, durante, en, hacia, mediante, según, so, tras, versus, vía, conjunciones. Y, ni, u, aunque, si no, siquiera, sin embargo, no obstante, al contrario, antes, bueno, antes sí es, perdón, esa no va. Bien, me fueron, si bien. Perdónenme, es antes bien, no, no son separadas, porque antes sí tiene significado y bien sí tiene significado, pero antes bien, esa expresión de conjunción antes bien no tiene significado. Si bien no tiene significado. La, el, él, con acento, ella, ellos, ustedes, nosotros, o sea, no, no, o sea, estas son unidades mínimas de las cuales incluso carece la lengua de señas. Por eso que la lengua de señas tiene una estructura gramatical diferente a las lenguas orales, porque estas unidades mínimas sin significado no me comunican nada. Si yo digo, la casa de mi prima es azul, entonces, pues, la qué significa. O sea, sé qué significa casa, sé quién es mi prima y sé que es azul, casa prima azul, se acabó. Pero el resto no lo utilizamos. Esos son unidades mínimas sin significado y nos vamos a empezar a dar cuenta que los pequeños van a empezar a omitirlas o no les van a tomar importancia o no les van a entender o no van a entender lo que estoy leyendo o viendo o me están explicando porque hay muchas palabras que no tienen sentido porque no tienen un significado en concreto. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros estaríamos haciendo en nuestra intervención, ya que yo identifiqué justamente el tema del día de hoy, pues detectar, ¿no? Todos estos aspectos de la comunicación que se pueden ver alterados, mermados, disminuidos o ausentes, pues tendría que yo generar un entorno visual para el aprendizaje que tenga un contexto. Como yo les decía, si tengo una unidad mínima sin significado que no me está comunicando nada, cuando yo le doy contexto al portador de texto pelota, le estoy dando el objeto pelota y aparte lo saco a jugar al patio, pues entonces ahí ya puedo empezar a hacer un montón de oraciones y puedo hacer un montón de dibujos y carteles en donde diga, a lo mejor si mi niña se llama Sofía, pues Sofía está jugando con la pelota, Sofía rompió un vidrio con la pelota, Sofía patea la pelota hacia la portería, Sofía corre con su pelota junto con su hermano. Sofía salió a
jugar al parque con su pelota. ¿Sí me explico? Y vean cuántas estructuras se pueden hacer a partir de justamente un elemento para darle un significado en un contexto, pero a partir de estos entornos visuales para el aprendizaje, haciendo uso de dibujos, carteles y portadores de texto. Ahora, ¿qué es lo que tiene que considerar mi práctica docente? Pues esta parte de, bueno, no nada más en la adolescencia, o sea, hablamos de la niñez, desde la niñez hasta la adolescencia, sobre todo en la adolescencia se enfatiza más, pero sí puede haber un rechazo al auxiliar, un rechazo a asistir a la terapia, una negación, el abandono de esos apoyos, porque a lo mejor constantemente están regañando al niño de que se los ponga, de que los prenda y entonces el niño empieza a generar cierto rechazo. Si yo no genero un entorno visual para el aprendizaje que sea motivante, estimulante, el niño no va a abandonar rápidamente esto, si él tuviera esta herramienta. Ahora, ¿qué otros aspectos debo considerar en mi práctica docente? Pues que mi ambiente áulico y escolar, si tiene, ya sea que tenga auxiliar auditivo o implante coclear, procuremos disminuir los ruidos ambientales. No utilizar diminutivos porque los diminutivos hacen más larga la palabra. Si yo digo mariposita, pues es más largo que mariposa. Entonces, generalmente los niños empiezan a decir ita, casita, ita, palomita, papita, ita. O sea, en lugar de papa, papita, ita, y todo es ita. Entonces, ¿en qué momento elaboro una palabra completa, ¿no? Evitar taparnos la boca y masticar chicle, darle tiempos de descanso del auxiliar. Todo el tiempo lo ideal es de que si tiene su auxiliar auditivo, su implante coclear, pues lo tenga encendido, sepa qué ruidos hay en el aula, cómo se tiene que ir acostumbrando y adaptando el cerebro a estos estímulos, pero también es importante darle tiempo de descanso. Tiempo para la oralidad, es decir, tiempo para hablar de este vocabulario, de estas palabras, de estas rimas, de estas rondas. Verificar que ese auxiliar esté encendido, promover que lo lleve a la escuela, el auxiliar auditivo, por supuesto, evitar darle la espalda, porque, bueno, generalmente ustedes sí utilizan mucho agacharse y ponerse a la altura de los ojos de los niños para darles indicaciones, etcétera. A diferencia de estar todo el tiempo erguido, ustedes tienen más contacto visual, pero justo cuando yo estoy comunicando con él y me doy la espalda o estoy dando vueltas por todo el salón, es como que se le fue el wifi al niño y ya no se logra establecer la comunicación y socializar la información con toda la comunidad escolar. En mi práctica docente, ¿qué debo de hacer? Pues ya, justamente en mi práctica docente, la convivencia y el trato, hablarle de frente. Es importante que no le gritemos a los niños, o sea, el que él no escuche o el que él tenga un auxiliar auditivo, no tiene caso que yo le grite, ni que esté exagerando los movimientos, no, o sea, esto es algo que definitivamente anúlenlo de su, de su práctica. ¿Qué es lo que funciona? Que yo le hable a la altura de sus ojos y le hable de frente. Asegurarnos de que está prestando atención. ¿Cómo? Eh, hacer el llamado de atención visual. Yo puedo agitar ligeramente cerca de él, o si él está lejos, pues yo me puedo agitar los brazos, ¿verdad? Para que él detecte que yo quiero comunicarme con él y después empezar a hablarle. Tampoco es exagerar, pero sí es importante primero que su atención esté en mí. Evitar, ya habíamos hablado, de evitar gritarle y hacer gestos exagerados, procurar no hablar deprisa, evitar taparnos la boca, tocar ligeramente su hombro o su brazo para llamar la atención, procurar un sistema de comunicación, entablar un sistema de comunicación que puede ser que a través de que yo le dibuje, porque generalmente con los niños mayores ya les podemos escribir algunas palabras, unos portadores de texto, etcétera, pero con el niño preescolar es importante hacer muchos dibujos y presentar muchos estímulos visuales. Evitar jalarlo. Eso es bien importante que lo hagan extensivo con toda la comunidad escolar. No porque él no me escuche o lo voy a tocar
fuerte e insistentemente o le voy a jalar el brazo, ¿no? No es necesario. Yo puedo hacer un toque ligero o puedo tocarle esta parte del brazo, esta otra parte, ligeramente, o la espalda, hacer un toque ligero y es la forma en la que yo puedo llamar la atención para no asustar. Evite caminar alrededor del salón mientras habla con él o da clases. Asegurarse de mostrarle elementos visuales suficientes para ejemplificar e ilustrar lo necesario. Evitar ser permisivo, o sea, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que llegan a ser generalmente niños que están tienden a las rabietas, tienden al berrinche, tienden a expresar su ira o su enojo? Entonces, no está mal, o sea, es importante que los comprendamos, pero también es importante que los ayudemos a socializar cómo se están sintiendo y cómo pueden ellos tener una mejor forma de comunicarse para con los demás sin agredir, teniendo reglas. Entonces, no es como que, pues como ya sé que pobrecito, porque así me lo dicen, ay, pues pobrecito, pues es que no oye, no entiendo. No, 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 no. O sea, es una persona que perfectamente puede comprender a partir de las indicaciones que tú le des y todo lo que tú le expliques. Y es importante definitivamente procurar que socialice, procurar que esté en contacto con los otros niños, procurar que esté en contacto con adultos, procurar que esté en contacto con animalitos domésticos o con la mascota de la escuela no sé, o sea, con todas las cosas que ustedes utilizan para estimular en general a sus grupos. Es importante que ese pequeño tenga contacto. Y definitivamente el auxiliar auditivo se lleva a diario a la escuela. A veces me he encontrado en entornos escolares en donde dicen, no, 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 es que nosotros no nos hacemos responsables si el auxiliar se pierde, si se moja, si se cae, si lo pisan, etcétera, ¿no? Generalmente los pequeños que tienen auxiliares auditivos tienen así como los lentes que tienen unas cuerditas para que no se te caigan los lentes y se caigan hacia el piso y cuelgan de igual manera. Entonces, generalmente, los niños también tienen estas cuerditas en los auxiliares adaptadas. Y lo tienen que utilizar para todo. De preferencia, por favor, o sea, si el niño llega con ellos, no se los quite para educación física o obviamente sí, a veces nos tocan escuelas en donde les dan clases de natación. Bueno, ahí sí, evidentemente, si es algo de contacto con agua, sí se tienen que retirar, guardar, tienen unos contenedores especiales para guardarlos, reservarlos y entonces ya que entre a la alberca y a las actividades escolares que podamos tener. Pero por lo demás, el niño tiene que tenerlos de manera permanente y nosotros verificar que estén encendidos. Eh, Generalmente, bueno, ya hay muchas auxiliares, de muchas formas, de muchas, sí, son muy diferentes. Entonces, algunos pueden estar parpadeando con una lucecita, algunos tienen un botoncito, algunos ya tienen forma de verificar y generalmente el padre de familia les va a explicar de qué manera pueden, o que el padre de familia lo revisa a la entrada de la escuela y se acabó. Aunque puede ser que también cuando es muy ruidoso el aula, el niño lo apague. Y entonces puede ser que yo esté hablando y hablando con ellos y entonces no me percate de que el niño pues tiene apagado su auxiliar auditivo, ¿no? Entonces, eso en el caso de que sean niños que ya tengamos en la escuela con auxiliares auditivos. Y bueno, pues por esta sesión sería todo. Yo agradezco mucho nuevamente el espacio. Espero muy pronto sus dudas. Vamos a tener una siguiente sesión para seguir profundizando sobre este tema. Y bien, pues les agradezco mucho la escucha.